Sí, señores, menos riesgos y más contratos. Vamos a hablarlo desde una perspectiva que se escapa a los ojos de todos nosotros cuando estamos licitando todos los días o estamos participando en muchos procesos a diario. Comencemos. Y es que, a ver, ustedes ya me han escuchado hablar a lo largo de esta semana en la que se está publicando este video, inclusive hay un live hablando de este tema, de menos riesgos más contratos. ¿Por qué yo estoy hablando de menos riesgos? Miren, señores, de ahora en adelante yo solo requiero que la perspectiva con la que ustedes se deben analizar, o la única perspectiva que de hecho quiero que tengan cuando se estén validando como empresa o estén preparándose para abrir más licitaciones, para participar en más procesos, para hacer todo lo que sea o implique una entidad estatal, debe solo enfocarse en una premisa: menos riesgos. Miren, ¿por qué yo les comparto esto? Precisamente hemos estado trabajando muy fuerte en todo el tema de Matenocho, en todo el tema de Domina y Licita, preparando obviamente un Domina y Licita y un Matenocho, de hecho remasterizado, algo bastante bacano y muy bueno que viene para todos ustedes aquí en Licita con VIP. Y el punto, en medio de toda esa preparación y todos esos estudios de fondo que estamos haciendo, radica en que todos los estudios previos y todo lo que hacen las entidades estatales única y exclusivamente, ojo con esto que estoy diciendo, única y exclusivamente lo están generando porque ellos lo único que requieren son garantías, garantías de que como proponentes, como empresas, no les vamos a fallar a ellos, y ese respaldo o esa garantía simplemente se construye desde la palabra riesgo. Punto. Por eso es que algunos procesos tienen su matriz de riesgos, por eso es que algunos otros no lo tienen, pero implícitamente, en medio de todo lo que se pide, está el validador o la validación de la palabra riesgo. ¿Por qué? Imagínense lo siguiente, me voy para el tema de obras. Ustedes saben que en el tema de obras, o todo lo que está dentro del segmento 72, ¿cierto? De los códigos de las Naciones Unidas, los UNSPSC, que son los códigos con los que todos nosotros podemos identificar o catalogar nuestros productos y nuestros servicios de una forma universal, de una forma estandarizada. Todo lo que está en ese segmento 72 habla de obras, y todas las licitaciones que están dentro de ese segmento 72, estoy hablando del clasificador de bienes y servicios, ustedes saben que hay familias, productos, segmentos, etcétera, etcétera. Todo lo que está en ese 72 está hablando única y exclusivamente de que, aparte de capacidad financiera, capacidad organizacional, experiencia, bla, 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 se necesita la capacidad residual. ¿Y por qué nace este tema de capacidad residual? Esto es para ponerles en un ejemplo muy práctico y muy sencillo el tema de menos riesgos más contratos. Ahorita hablamos de un par más. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En menos riesgos más contratos, haciendo uso del tema de capacidad residual en las empresas que trabajan el tema de obras civiles, pavimentación de vías, arreglos, construcción de, no sé, estadios, construcción de escuelas, arreglos dentro de las mismas, dentro de las alcaldías. Bueno, muchas cosas implican el tema o el concepto de obra civil. El punto aquí, ¿cuál es? O lo relevante aquí, ¿qué es? Lo relevante aquí, señores, es que en medio del proceso de contratación se calculan dos capacidades residuales: la capacidad residual del proceso licitatorio y la capacidad residual del proponente en sí. Entonces, ¿qué pasa con esa capacidad residual del proceso? Simplemente hay dos formas de validarlo: si el proceso se ejecuta en menos de un año o en más de un año. En menos de un año se toma el presupuesto, se le resta el anticipo y ese valor queda la capacidad residual que vamos a tener del contrato. Y si el proceso dura más de un año, se va a tomar el presupuesto, se resta el anticipo, se va a dividir en el número de meses que se espera ejecutar y luego se multiplica por 12 para tener la capacidad residual del año, o sea, la capacidad residual anualizada. Entonces, esta perspectiva primero se elabora para poder, con base en esa capacidad residual que tiene el proceso de contratación, definir cuál es la capacidad residual que se espera como mínimo de un proponente. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos hablando de la capacidad residual de un proponente que trabaja todo este tema de obras civiles? Viene a validarse desde la experiencia, desde la capacidad técnica y desde la capacidad financiera. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa dentro de la capacidad que tiene técnica financiera
y obviamente organizacionalmente una empresa para poder validarse y de experiencia, para poder validarse en el tema de capacidad residual, hay algo muy relevante y es que en solo este validador o este indicador de capacidad residual se comienzan a juntar múltiples conceptos: lo técnico, lo financiero, lo organizacional y la experiencia, para que la entidad estatal al final del día pueda hacer una única y exclusiva validación sobre la capacidad que tiene un proponente de ejecutar o no un contrato de obras civiles dentro del segmento 72. Eso es prácticamente lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Entonces, en ese menos riesgos, más contratos, ¿qué es lo que está haciendo una entidad estatal por medio de esta capacidad residual? Dice, oiga, hábleme un poco de su capacidad de organización. Aquí se mete un tema de incentivos para las MIPYMES. Entonces, de su capacidad como organización va a ser calculada con base en el ingreso más alto en los últimos 5 años. O si tiene menos de 5 años la empresa constituida, va a ser su capacidad de organización definida con el ingreso más alto entre 1 y 5 años, o los periodos que tenga. Pueden ser 2, 3 años, pueden ser 4 años, ¿cierto? O si la empresa tiene menos de un año, hay un incentivo para MIPYMES que se recalcula cada 2 años con base en la TRM que define el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de Comercio, Industria y Turismo, ¿cierto? Para este caso estamos hablando de 3.658 pesos a vigencia del 31 de diciembre del 2023, y entonces se definen $125.000 como capacidad de organización, es decir, aproximadamente 457.297.000. Entonces, en este tema de la capacidad de organización, fíjense cómo se comienzan a juntar cosas. Entonces, ¿qué hace? Algún financiero dentro de alguna entidad estatal o dentro de Colombia Compra Eficiente empezó a pensar, ¿cómo puedo juntar todo lo más relevante en medio de ese estudio de riesgos y lo convierto en un solo indicador? Y nace esta capacidad residual. Entonces, valida la capacidad de organización que yo tengo como empresa con base en mis ingresos. Después de eso se valida con base en la experiencia. Entonces toman toda la experiencia que está consolidada en el registro único de proponentes, la trasladan a un cálculo, es decir, toman la experiencia registrada en el RUP, la dividen sobre el presupuesto oficial estimado, y ese valor que da va a ser tenido en cuenta, ¿cierto?, en un puntaje. Entonces se establece que cuando da entre 0 y 3 otorga un puntaje de 60 y luego se va de 20 en 20, 60, 80, 100, 120, obviamente dependiendo del número de veces que la experiencia replique en el presupuesto oficial del contrato. Luego pasamos a la capacidad técnica, cuántas personas yo tengo especialistas en el tema, y paso a la liquidez, que es el que define la capacidad financiera. Entonces, al final de todo esto, ¿qué es lo relevante en la capacidad residual del proponente? Entender que las entidades estatales o algún financiero en Colombia Compra Eficiente o un grupo de financieros, un equipo de financieros, logró resumir en un solo lugar capacidad técnica, capacidad financiera, experiencia, capacidad de organización, e inclusive logró aplicar dentro de la misma fórmula el descuente de los saldos de los contratos que están en ejecución, y con base en eso poder decir en un solo indicador si un proponente está o no está en la capacidad de ejecutar un contrato, y que al mismo tiempo esas garantías que ellos necesitan puedan ser tomadas por completo. Entonces, fíjense cómo, volviendo al tema de menos riesgos, más contratos, las entidades estatales crean pequeños indicadores, pequeños validadores, que a veces nosotros no vemos como empresarios, que a veces nosotros no les entregamos importancia o relevancia como empresa, y al final solo se terminan como dando o generando ese hincapié que nosotros mismos nos hacemos por el simple hecho de que, oiga, yo no sabía que la capacidad residual se calculaba de esa manera, y como no lo sabía, entonces resulta que pues nunca lo tuve en cuenta, y cuando llegó el momento de una muy buena licitación, de cumplir con la mayoría de cosas, lo pongo entre comillas, nace esa caída o ese golpe o ese knockout de la capacidad residual, y resulta que no estoy listo. Simplemente, ¿por qué? Porque no le di seguimiento, porque no lo validé anticipadamente, porque no tuve el contexto de alguna u otra forma anterior, y aquí es en donde comienzan a nacer pues ciertos inconvenientes. Entonces, algo clave que necesito que entendamos en el concepto de menos riesgos y más contratos es que yo necesito como proponente evaluarme de la forma en la que me evalúan las entidades. Yo sé que ya lo he repetido un montón de veces y que sueno ya cansón con el tema, pero simplemente ustedes quieren ganarse más licitaciones, quieren tener más contratos de por medio. Lo único que requieren es trabajar en significar un menor riesgo para la entidad estatal. Y esa definición trae implícitas muchas cosas que necesitamos trabajar como empresa. Entonces, mucha atención a menos riesgos, más contratos, porque implícitamente tiene
muchas validaciones de por medio. Y esas validaciones de por medio nosotros las hemos centrado junto con Teresa en solo 3 pilares. Me conozco yo, pilar 1. Pilar 2, conozco a mi competidor y a mi entidad estatal, porque es entendible que yo no soy apto como empresa para todas las entidades estatales, eso está completamente claro. Aquel que diga que puede licitarle y venderle a todo el mundo no está sabiendo enfocarse. Aquel que diga que puede vender a toda Colombia o a toda Latinoamérica, posiblemente lo pueda, pero está dejando algunas arandelas de por medio dependiendo de cuánta experiencia tenga licitando, y eso es muy relevante tenerlo en cuenta. Y el tercer pilar ya se adentra a licitar en forma, pero para licitar en forma necesito pues obviamente aumentar puntajes, hacer validaciones jurídico-financieras, saber defenderme cuando pase, observaciones y subsanaciones, e inclusive saber buscar los procesos, identificar necesidades y cómo realmente eso va a generar una búsqueda exitosa y va a crear espacios que me garanticen o por lo menos disminuyan esa improbabilidad, ojo con lo que estoy diciendo, improbabilidad de no ganarme un proceso licitatorio. Simple. Realmente no hay nada más que eso. Si yo sé que por medio de los indicadores financieros las entidades estatales, suena duro lo que voy a decir, las entidades estatales descartan a aquellas empresas con problemas de liquidez, chao papá, usted ya sabe que tiene problemas de liquidez, o se consorcia o hace una unión temporal, o habla con su financiero, su contador y le dice, mejóreme esto porque yo así no puedo ser visto comercialmente por una entidad estatal, punto. Pero si yo no tengo esa perspectiva de cómo una entidad estatal me ve, si yo no trabajo en esa perspectiva de lo que tengo que mejorar para que una entidad estatal me vea mejor, me evalúe mejor, me tenga más en cuenta, pues hombre, la cosa aquí no va a ir realmente para un lado positivo. Entonces, si yo sé que mi problema es ese, me valido. Si yo sé que el tema mío es un tema de experiencia, hombre, y la empresa es nueva, pues me muevo y empiezo a buscar todo lo que hice como persona natural para trasladarlo. Busco las personas a las que le brindé contratos, los amigos con los que hice contratos, aquellas cosas que hice anteriormente de tener una persona jurídica y busco la forma de trasladar. Eso se puede hacer, pero vuelvo y digo, necesito significar un menor riesgo para la entidad e inclusive yo ya sé que me piden pólizas de cumplimiento, que me piden pólizas de seriedad de la oferta y posiblemente otras pólizas más de seguro. Requiero hacer un estudio de con cuál aseguradora yo puedo entrar a trabajar y cuál aseguradora me va a emitir en un 2x3 esas pólizas a un buen costo y entregando obviamente los respaldos, las garantías, los beneficios, los endosos, lo que sea que necesite la entidad estatal. Eso, señores, es muy importante tenerlo en cuenta por razones muy obvias, ya las he dicho. Véanse como los ven las entidades estatales. Véanse como los ven las entidades estatales. Si ustedes se vieran, esto va a sonar quizás un poco romántico, si ustedes se vieran como yo los veo a ustedes, como empresarios, como proponentes, realmente se sorprenderían de la grandeza que yo veo en ustedes como empresarios y como empresas. Suena romántico lo que estoy diciendo, pero el punto es, ha existido un mal asesoramiento y posiblemente no la mejor dirección para que se cree ese ámbito o ese entorno de estrategia, ese entorno óptimo que realmente les permita a ustedes tener la tranquilidad de que las cosas se están dando y tener la tranquilidad de que en efecto salgo licito con una alta probabilidad de ganar. Por eso el tema de menos riesgos, más contratos, no es que las entidades estatales están pidiendo menos y esos menos riesgos implica que me van a dar más contratos. No, señores. El ojo de nosotros como consultores no está puesto, ojo con esto, no está puesto hacia el exterior, hacia las entidades estatales. El ojo de nosotros como consultores de ustedes está centrado única y exclusivamente en el interno, en lo que podemos optimizar como empresa, en lo que podemos trabajar internamente nosotros. Pare de contar, no es nada más, eso es lo único que podemos nosotros controlar. Lo que está dentro, lo que está fuera de las entidades estatales, salimos, estudiamos, nos adecuamos. Lo que está dentro lo optimizamos. Menos riesgos significa que puedo trabajar dentro de mi empresa para que me vean con ojos de menor riesgo. Punto. No es nada distinto a eso, señores. No es nada diferente a eso. Lo único que requiero que se trabaje de fondo es la perspectiva con la que las entidades estatales nos están viendo a nosotros. Y con esto, señores, yo me despido de este video. Espero haberles
sido útil de cierto modo con lo que acabo de compartir. Espero también que de cierto modo pues ustedes encuentren por ahí alguna cosita que les sirva, que puedan tomar. Si les gustó el video, comenten, compartan, suscríbanse, envíenselo a ese proponente o comerciante que posiblemente quiere ganarse más contratos y que ustedes ven que este video le puede servir, y pues ustedes saben que están las puertas abiertas para todo lo que está pasando aquí en Licita con VIP. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.